Jesucristo, que es el que hace posible las reuniones de los santos, les damos la más cordial de las bienvenidas a los que están presentes y los que nos ven a través de las redes sociales de la internet. También le damos la más cordial de las bienvenidas. Puedes seguirnos la transmisión por Facebook como Ministerio de Cristo para el Mundo, por YouTube también como Ministerio de Cristo para el Mundo. Y la palabra de Dios nos dice que las palabras de Dios son espíritu y son la vida que todo ser humano necesita. Ahí es donde nosotros encontramos la vida verdadera, que es una vida completa, una vida con propósito, porque en el mundo, pues cuando andábamos en el mundo pensábamos que el propósito, el éxito era el propósito de nuestra vida, pero bueno, nosotros vemos que aunque lográramos ciertos logros personales, pues terminábamos igual de vacíos como cuando no los teníamos. ¿Por qué? Porque solamente eran emociones pasajeras. Es como cuando te compras un carro del año, un nuevo teléfono, ya los 2-3 meses, pues ya la emoción se fue y tienes que volver a consumir y todo eso. Pero en la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que esa es la vida que todos necesitamos para sentirnos contentos. Porque nosotros vemos que para el mundo sentirse alegre, pues hace esas cosas. Basa su felicidad en lo material y pues eso se pasa. Eso es pasajero. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que escuadriñar las Escrituras, porque ahí es donde está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio del Mesías, del Señor Jesucristo, de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Eso es lo que quiere decir la palabra Jesús, Yeshua, que quiere decir que es el que viene a salvar al mundo de nuestros pecados. Nadie puede hacer esa obra humanamente. De hecho, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay manera de que nosotros podamos salvar una sola alma. Con todo el mundo, toda la creación junta, no puede salvar una alma. El único que puede salvar las almas es el Señor Jesucristo, nuestro Mesías, Yeshua, ¿verdad?, el Salvador del mundo. Porque nosotros vemos en la Biblia que ahí es donde está el propósito, ahí es donde está la guía, ahí es donde está para qué nosotros hemos nacido, para qué nosotros estamos en esta tierra, cuál es el propósito de estar vivos día con día, cuál es el propósito de respirar el aire que Dios nos da. Ahí es donde está el propósito. Y nosotros vemos que hoy el mundo, pues como siempre ha sido sin Dios, es como una flor que se marchita, se va apagando. Y nosotros a través de la palabra de Dios vemos que el Señor Jesucristo es el agua de vida que nos da para que nosotros sigamos hacia adelante en esta vida y en la venidera, con propósitos, con gozo, porque si Dios está con nosotros, ¿verdad?, pues en lo demás, pues ya es ganancia. Y es ganancia porque hemos logrado lo que todo ser humano anhela, que es la vida eterna, que es saber cuál es el propósito de estar en esta tierra. Y nosotros vemos en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 4, hemos estado hablando en el capítulo 4 porque pronto vamos a entrar al capítulo 5, pero no hay que desesperar. La palabra de Dios es muy rica y enriquece nuestras vidas. Tenemos mínimo 30, 40 años para estudiar la Biblia y no vamos a terminar. Pero nosotros vemos que cuando estudiamos las iglesias del Apocalipsis casi nos tardamos un año y a veces teníamos que brincar porque hay mucho conocimiento, mucha inteligencia en la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros llegamos al rollo del Cordero, vamos, ¿verdad?, a entender de qué se está hablando. El rollo del Cordero, la Biblia dice que estaba escrito por los dos lados, igual que los mandamientos de Dios, las tablas estaban escritas por los dos lados, como decía, ¿verdad?, en el
Éxodo. Entonces, hay cosas muy interesantes que nosotros vamos a entender en este libro de profecía. Este libro que se cumple cada día que nosotros pasamos, cada vez que pasan los años, pues nosotros vemos que se van cumpliendo eventos proféticos. ¿Quién iba a pensar que Irán iba a derrotar a la nación más poderosa del mundo en nuestro tiempo? Pues nadie lo iba a pensar, de hecho ni yo. Y los hicieron correr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues oigan, la Biblia habla que Irán va a desestabilizar al mundo. La Biblia habla que Israel iba a reverdecer. Y el libro de Lucas capítulo 21 dice que cuando los demás árboles también reverdezcan, y los demás árboles son los que están alrededor de Israel. Muchos ya están floreciendo, otros, ¿verdad?, van a levantarse, y todo se está preparando para la llegada del imperio del anticristo, que es la cuarta bestia. Bueno, habla de 7 imperios en el libro de Apocalipsis, pero también hay un octavo. Y esos imperios muchas veces se les conoce como bestias, ¿verdad? Como imperios: el egipcio, el babilónico, los persas y los medos. Todo eso nosotros, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que, pues, en tiempo real, nosotros nos estamos dando cuenta cómo pues todo se cumple, cómo todo se está acomodando. Ahora, Israel, nosotros vemos, tenemos que orar por Israel para que se arrepientan y Dios los salve, no para que se, ¿verdad? Porque en el libro de los profetas, en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, nosotros vemos que siempre Israel andaba de desobediente con Dios y ponía su esperanza en las demás naciones. Lo mismo que hoy en día. A Dios solamente, como dice la Biblia, ¿verdad?, solamente de labios, pero su corazón estaba lejos. Por eso tenemos que orar por Israel para que se arrepientan y vuelva su mirada al que traspasaron, que es al Señor Jesucristo. Porque, como hemos dicho, si un israelita se muere hoy en el 2026, se va al infierno igual que un gentil, porque lo único que salva es Cristo. La ley no salva. La ley solamente es una ley de conducta, para nosotros saber qué hacer y qué no hacer, porque, pues, oigan, no somos adivinos. Dios lo primero que le dio al pueblo de Israel fue la ley, para que supieran qué hacer y qué no hacer, porque ellos también no sabían ni qué. Su conciencia medio los guiaba, pero cometieron muchos errores en la humanidad. En Génesis capítulo 6 vemos cómo se autodestruyeron todo el mundo. Hicieron mezclas, bueno, hicieron mucho desastre. Y la ley de Dios es para que sepamos qué es bueno y qué es malo. No, el Espíritu me va a decir, sí, el Espíritu te va a guiar a la ley. El Espíritu de Dios siempre, ¿verdad?, es el que nos guía a toda verdad, toda justicia. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ir filtrado por la palabra de Dios. Es el Dios. De la manera en la que tenemos que orar en estos tiempos por Israel, para que se arrepientan y vengan sobre ellos tiempos de refrigerio, porque de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al libro de Daniel capítulo 8, van a sufrir. Y no nada más Israel, todo el mundo, lamentablemente. ¿Cuándo va a ser? En un año que no sabemos, pero todo se está preparando. Les digo, la nación, el imperio de estos tiempos ya se está derrumbando a pedazos. Ya está dando pataleadas de agonía en frente de nuestros ojos. Ya, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra de Dios que todo cambia de un momento a otro. Y tenemos que estar preparados, listos, y saber cómo movernos en estos tiempos. Y la única manera en la que nos va a ir bien a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros futuros descendientes, es preparándolos con la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que en el libro del Apocalipsis, cuando se abran los sellos, bueno, ¿verdad?, pues ya llegaremos ahí. Vamos a ver
qué es lo que Dios nos dice a través de los juicios. Se abren los sellos, las trompetas, y se va a culminar con las copas de la ira de Dios. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, pues vamos a ver ciertos eventos. Algunos dicen que nos vamos a ir antes, después o lo que sea. Miren, nosotros tenemos que estar preparados para lo que sea. Si lo vamos antes, que lo dudo mucho, pues qué bueno. Pero nosotros tenemos que estar preparados, porque la palabra de Dios dice que muchos van a negar a Cristo, que nuestras familias nos van a entregar y eso. Pero tenemos que estar preparados. Preparar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, con la ley de Dios. Enseñarles el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Es que no son judíos, no, es que ni los judíos los aprenden, los obedecen. Ellos son religiosos como, pues verdad, son religiosos. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia es la que pues sí nos transforma y nos da esperanza. Y nosotros hemos estado viendo el libro de el capítulo 4, cuando lleguemos a los seres vivientes, pues vamos a también a ver muchas cosas. Por ejemplo, los ¿cómo se llaman? Las estatuas, los dioses egipcios, los dioses de otros lugares, como tenían cabezas de chacales, cabezas de cocodrilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues oigan, nosotros somos una copia, nosotros reflejamos o hacemos lo que nosotros hemos visto en algún tiempo. No es de que nosotros reencarnemos, ni mucho menos, eso no es bíblico. Pero nosotros venimos de una primera pareja, que es Adán y Eva. Adán y Eva estuvieron en la presencia de Dios. Y si nos vamos antes, nosotros venimos de Dios. Porque la Biblia dice que Dios sopló el ruaj y el nepej, aliento de vida en el ser humano. Por eso a veces tenemos mucha imaginación. ¿Por qué? Porque tenemos esos en nuestro espíritu que viene de Dios. Ese espíritu de vida, tenemos esos pequeños fragmentos de recuerdo probablemente. Y nosotros vemos, ¿verdad? Bueno, cuando lleguemos ahí vamos a ver cómo de dónde salieron todos estos esos dioses egipcios, griegos, de todos lados, alados, con cabezas de verdad, de todo eso. Por eso lo vamos a ver probablemente ya la semana que viene o así. Ahorita lo que vamos a ver es el mar de cristal, del que pues aquí medio ver, ¿verdad? Del que habla aquí. Dice el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, vamos desde el 5, dice: del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Miren, eso es lo mismo, ¿verdad? Que está hablando de la presencia de Dios, de la iglesia, el fuego, las 7 lámparas de fuego. Ya estuvimos viendo qué es lo que nos habla del fuego, que es el que purifica, que es el que sí, el que purifica. Cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista dijo: ahí viene uno mayor que yo, nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el fuego, como el apóstol Pedro dijo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser purificados con fuego. En la prueba es donde nosotros somos purificados. Porque cuando nosotros somos probados por Dios, pues a veces no es fácil. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo también, cuando fue a la cruz, y de la misma manera nosotros, el bautismo del Espíritu Santo nos habla de el morir a nosotros. Ese es el bautismo. No es un bautismo para ser poderoso, no es un bautismo, ¿verdad?, en el cual morimos al yo y resucitamos en una nueva criatura. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, que pues eso lo vimos, está hablando de la presencia de Dios cuando
los truenos cuando Dios les dio la ley de Dios. Ahora Dios les da el Espíritu de Dios, como por ejemplo en Pentecostés, que fue para que, como dice el libro de Zacarías, para que les voy a dar un espíritu nuevo para que anden en mis mandamientos, para que obedezcan mi palabra, mis mandamientos. ¿Y cómo vamos a obedecer los mandamientos de Dios? Pues leyéndolos. No es que ya el antiguo pacto ya quedó abolido, esa es una tontería, ¿verdad? Pues muy grande. El libro de Génesis y el libro del Apocalipsis es uno mismo. Porque cuando se dio el libro de Daniel, cuando se dio el libro de los profetas, oigan, ellos no los tenían. Ya me dieron el libro de Daniel, ya Daniel escribió ese libro, ya los demás ya no sirven. No es así, este es un compendio de profecías, de libros, de parte de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos que aquí nos está hablando, bueno, sí, ¿verdad? Cuando Dios les dio la ley escrita en tablas de piedra, ahora Dios nos las da o las pone a través del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones. En nuestra mente para recordarlas, para hacerlas, en nuestro corazón para obedecerlas, para tenerlas atesoradas. Es que el mundo dice que esto es bueno y Dios dice que esto es malo, pues el mundo está equivocado. Ahí es donde nosotros vemos que Dios las escribe en nuestros corazones. Que lo que Dios dice está correcto y lo que el mundo dice está equivocado. Eso es poner las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Es que yo pienso que Dios se equivocó en eso, entonces no las tienes en tu corazón, no sé dónde las tengas. A lo mejor todavía ni has nacido. Entonces por eso nosotros vemos que lo que Dios nos habla, cuando habla del fuego, está hablando, ¿verdad?, de la prueba y esas cosas. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Algunos piensan que estos seres vivientes eran ovnis y todo eso, pero no es eso que logra, eso no es eso lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces por eso nosotros tenemos que ¿verdad?, escudriñar la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios nos va a revelar realmente lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Aquellos que lograron la victoria sobre la bestia al no amar sus vidas a la muerte, se ven de pie sobre este mar de vidrio ante el trono de Dios. Como están, ¿verdad? Por eso habla del mar de vidrio después del fuego y el fuego de la prueba y las lámparas de fuego ardiendo. Porque nosotros vemos a una iglesia que, pues, oiga, ya había sacado a Dios. La Biblia dice que Dios estaba a las puertas llamando. Si tú me abres, yo, ¿verdad? Si abres a la puerta, yo toco la puerta. Si me abres, entro y ceno contigo. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. Pero ellos ya habían sacado al Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que predicaban ahí? Yo no sé, pero Biblia no. Ya lo predicaban la Biblia. Eso es lo que la palabra de Dios, nos dice acerca de todas estas misterios. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que por eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos son los que, ese es el mar de cristal, que ahorita vamos a ver más tarde, del cual la palabra de Dios nos habla. Entonces por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que cuando habla del fuego de Dios, no está hablando de que te revuelques como, pues yo no sé, como qué cosa. No, está hablando que creas en Dios, en la prueba. Ese es el fuego de Dios. Que creas, que resistas la prueba, probablemente por el rechazo del mundo. Algunos hasta dan la vida, como el Mesías, como como Esteban, como los apóstoles,
hasta la muerte. Entonces, por eso nosotros en la palabra de Dios nos damos cuenta. Cuando escribimos la Escritura vemos, ¿verdad?, que, pues, oigan, hay mucho error en esas doctrinas. Y solamente agarran el libro de Hechos y ya sacan todo un show, un circo, maroma y teatro. Y eso pues definitivamente no es la voluntad de Dios. Entonces por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 15:2. Bueno, desde el 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Capítulo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ese es el mar de vidrio. Aquí, ¿verdad?, lo explica más en el capítulo 15. Y vemos también aquí, bueno, cuando llegamos ahí, vemos de verdad que los ángeles, los 7, viene el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Salían, vamos también a detallar eso, cuando, por ejemplo, cuando salen los ángeles con las trompetas, sale del templo de Dios del cielo, o sea, del templo de Dios que está en el cielo, y estos también salen de ahí adentro. Y pues ya cuando lleguemos ahí vamos a ver todo eso. O sea, en Dios hay todo un orden. Entonces nosotros vemos aquí que esas personas que el mar de vidrio del que nos habla aquí, son las almas que pues desde todos los tiempos han sido purificados con fuego. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que compremos oro refinado con fuego. Y nosotros vemos que ese es realmente el que tiene valor delante de Dios, que es no negar su nombre en cualquier circunstancia, no vendernos por un plato de lentejas para conseguir pues probablemente los propósitos que queríamos en el mundo, sino resistir la prueba, confiar en Dios. Y muchas veces cuando Dios nos prueba es porque, miren, es que esto es muy obvio, muy elemental. Bueno, verdad, tal vez no muy. Miren, cuando una persona compra oro, aunque lo saque de la tierra, el oro se mete en fuego y ya mezclado con cosas, ¿verdad? Bueno, pues el oro se mete en fuego. Entonces, cuando se mete en fuego, el oro se comprime y se hace como una esferita. De cualquier manera se hace como una esferita. Y si tú le mantienes el fuego, la esferita tú ves como que está dando vueltas adentro con el fuego, ya que está derretido. Y si tú eres un observador, cuando te das cuenta, se ve como esa ruedita que está dando vueltas está lanzando como pequeñas partículas que no es oro. Entonces, de la misma manera, Dios en la prueba quiere purificarnos como al oro. ¿Por qué? Porque con el fuego, con la prueba, así como al oro que está dando vueltas, se le salen todas las partículas que no son oro, a nosotros se nos sale también cosas que no deben estar en nosotros. Por ejemplo, el orgullo, por ejemplo, la ira, por ejemplo, la mentira, por ejemplo, ¿verdad? Pues todas esas cosas. Porque nos damos cuenta que del único que dependemos en esta tierra es de Dios. Y esos que están ahí como el mar, como un mar de vidrio, como dice la palabra de Dios, son aquellas almas, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, bueno, sí, alrededor del trono 4 seres vivientes. Bueno, ellos son los que están cerca del trono de Dios. Y acá nosotros vemos, donde vimos en el capítulo 15, ¿verdad?
Dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Aquí ya lo especifica mejor. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia de su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban un cántico nuevo. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando salieron ellos de Egipto, nosotros vemos, ¿verdad?, que ellos cantaban la victoria, que ellos habían salido de la esclavitud de Egipto. Ve cómo los tenía el faraón, como esclavos. Les daba pues migajas, bueno, se aprovechaban de ellos. Dice, y cantaban de un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Esta es parte de lo que vamos a cantar cuando estemos en la presencia de Dios. Oigan, pues, felices de la vida. Dice que es como de cristal, transparente, ¿verdad? Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorifica tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esa es una parte, ¿verdad? Vamos a cantar en aquel tiempo. Miren, vamos más despacito. Miren, dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios. ¿Cuáles fueron las obras de Dios? Por las que cumplió Cristo en la cruz del Calvario. O sea, glorificaron la obra del Mesías. Por eso se llama el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El Señor Jesucristo no vino a hacer lo que Él quería, vino a hacer la obra de Dios, que ya estaba escrita en todos los profetas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, ¿verdad?, que este canto, oigan, ¿qué vamos a cantar? Ay, no, es que yo voy a cantar por todo lo que son los millones que Dios me dio. Eso se va a quedar. Como lo hemos dicho, miren, si tú tienes un implante, o sea, puedes tener todo el dinero del mundo y no te vas a llevar nada. Nada te vas a llevar. Si tienes un implante de metal en un brazo, en un diente, en la espalda o en un pie, ni eso te vas a llevar, porque se va a quedar con los huesos en la tumba. Ahí se va a quedar el metal ese. Aunque tengas dientes de oro incrustados, se van a quedar, no te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar va a ser la salvación que ya nos dio Cristo y la satisfacción de que fuimos fieles hasta la muerte, ¿verdad? Fieles a Cristo. ¿En qué fieles? En su palabra. Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Verdad? Dice que sus caminos son justos y ahí se están alegrando. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta el final, bueno, sí, tal vez sí, el final del camino en esta vida, que es estar en la presencia de Dios, en la presencia del Rey, porque aquí le llaman Rey de los santos. Valió la pena seguir los caminos de Dios, valió la pena, ¿verdad?, obedecer a Dios hasta la muerte. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que, bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad?, que ya ellos se están preparando para el milenio. En el milenio, pues vemos que todas las naciones que sobrevivan, pues van a, o sea, ¿cómo no? Se van a convertir en Cristo, porque lo van a ver. Claro, ya no van a tenerlo, ellos van a morir. Nosotros, la iglesia, no. Pero todos ellos, ¿verdad?, ya ver todo el desastre que va a hacer Satanás y que vean al Salvador venir, pues van a glorificar a Dios. Y todas las naciones, la Biblia dice, ¿verdad?, que las naciones van a ir a Jerusalén. De Cristo, el de Cristo, no el de los religiosos, al de Cristo.
¿verdad? Para que les enseñen la ley de Dios. Entonces, por eso nosotros nos vemos en la palabra de Dios que el mar de vidrio, pues sí, eso es lo que nos habla. Vamos a cantar un cántico nuevo, nos habla también, ¿verdad?, de un mar como de cristal. Bueno, eso es lo que habla el mar de cristal, ¿verdad?, las aguas de Dios. Vamos también a ver, permítame, sí, también puede simbolizar como el río de Ezequiel 47:1-9, procede del trono en la eternidad. A ver, vamos aquí a Apocalipsis 22:1. Dice después, me mostró un río limpio de aguas de vida resplandecientes como cristal que salían del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle y de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dados cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estas ya son las naciones que van a entrar a la eternidad. Van a entrar a la eternidad, pero bueno, aquí también nos habla de... Cuando lleguemos al capítulo 22 vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso más a profundidad, porque, por ejemplo, los que tienen el honor, el privilegio, por eso la Biblia dice que en el infierno va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque se van a dar cuenta o van a despertar en una realidad que, pues, muy horrible. ¿Por qué? Porque ellos se van a dar cuenta que ellos pudieron haber sido de parte de la familia de Dios, no amigos como Jacob o como Abraham, no. Hijos, pero ellos no quisieron, hijos de Dios. Y se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que los redimidos van a ser semejantes a Cristo. No vamos a ser divinos, porque vamos a depender del Mesías para nuestra existencia. Pero las naciones que nazcan en ese tiempo, la Biblia nos dice que van a necesitar del árbol de la vida para la sanidad de las naciones, para que ellos continúen, pero ya cuando lleguemos ahí. Ese era el propósito del árbol de la vida. Por eso Dios les dijo: saquemos el árbol de aquí antes de que Adán y Eva coman del árbol y no mueran, porque iban a vivir en pecado. Imagínense, nosotros a veces solamente cumplimos 30, 40 años, 50 años y toda la maldad que hacemos. Ahora imagínense si viéramos 1000 años, Dios mío, llegaríamos como en la generación de Génesis 6, que iban de continuo al mal, porque ellos sí vivían bastantes años, bastantes cientos de años. Entonces, en la misericordia, la sabiduría de Dios dijo: no, pues mejor, ¿verdad?, que vivan menos, porque pues ya de por sí así, miren cómo tenemos el mundo. Ya lo hubiéramos destruido como en el tiempo antes del diluvio. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso Dios le dijo, ¿verdad?, vamos a sacar el árbol de la vida antes de que estos coman y vivan para siempre. Bueno, pues este es el propósito. Y aquí en capítulo 22, en la Nueva Jerusalén, no la Jerusalén del milenio, no, la eterna, va a estar nuevamente el árbol de la vida. Desde Génesis. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios para nosotros, para ese árbol. Y ya vamos a ver, ¿verdad?, lo que tiene que ver con Cristo. Pero nosotros, los redimidos, pues ya veremos, ¿verdad? Pero vamos a estar con Cristo, reina. Y uno lo dice con humildad. Por eso, miren, a veces uno dice, bueno, ¿qué le revelaría Dios a Pablo? ¿Por qué Dios le mandaría un aguijón para que no se enalteciera? Es que a Pablo le reveló esto. Y solo Dios sabe de qué ojeaba Pablo, como decimos. Porque cuando nosotros realmente creemos estas promesas que están escritas aquí, oigan, hay que entender, es un privilegio enorme.
¿Por qué? Porque Pablo lo creía al 100. Que él iba a reinar con el Mesías, que él iba a estar, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Vi visiones y me fue dado un aguijón, un cie, ¿verdad? De parte de Dios. Que iba enviado de Satanás para decir, mantenerlo, decirle, oye, tú eres carne, cálmate, el único grande aquí es Cristo y usted se me calma, porque solo Dios sabe de qué Pablo, ¿verdad? Pero Pablo se enteró de todo esto. Si escuadriñamos bien las escrituras nos damos cuenta de esas visiones maravillosas que vio Pablo. Y vemos, ¿verdad?, que pues hoy en este mundo, ¿qué nos ofrece? Nada. Una felicidad, y a veces las echamos a perder porque no sabemos ni cómo ser felices. Pero cuando viene Dios a nuestras vidas, valoramos lo más valioso que es nuestra familia, valoramos la salud, valoramos un techo, valoramos muchas cosas que probablemente muchas personas están padeciendo. Somos agradecidos porque para nosotros nuestra morada, nuestro hogar está en los cielos con el Mesías. Ahí es donde nosotros vamos a estar por la eternidad. Por eso tenemos, ¿verdad?, que seguir hacia adelante. Y vamos a orar, y todo eso lo adquirimos cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque nadie, ninguna otra religión tiene sentido más que la palabra de Dios. En todos los ámbitos, esa es la verdad absoluta. El Señor Jesucristo es la vida, es la verdad y es el camino, la verdad absoluta. El camino, la verdad y la vida. Pero bueno, vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor. Padre, te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, los que estamos aquí presentes, los que no pudieron venir, también, Padre, bendícelos, cuídalos, Señor, guárdalos, Señor, fortalecelos, Padre. Y también los que nos vieron, Padre, a través de las redes sociales, Padre, bendice sus vidas, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.